Muy bien, vamos a conocer un poco más acerca de los grupos beligerantes. Recuerden que estos grupos son grupos que se distinguen porque están en un conflicto bélico, pero que son autentificados por los estados. Tan es que su casos y lo que están ellos haciendo, pues lo ve incluso la Corte Internacional de Justicia. Muy bien, entonces vamos por ahí ya debieron haber visto el video que les compartí, pero por otro lado necesito que retomemos un poquito más para entender este grupo. Esos grupos para ser reconocidos pues no es nada más porque toman armas se ponen a reclamar ciertos derechos o ciertas cuestiones, sino que deben de cumplir con ciertos requisitos. El primero es el movimiento sea de importancia, o sea, no puede ser un movimiento que se les ocurrió o que pues tiene un propósito, pero no tiene gran relevancia. Y lo más importante es que tenga continuidad. Una vez que inicie este movimiento, se debe de demostrar la constancia con respecto a lo que están buscando. Ser un movimiento nacional sin injerencia extranjera. Esto es sumamente importante porque ese tipo de movimientos debe surgir en un estado determinado con ciertas cuestiones determinadas que suceden política, social o económicamente por lo que están haciendo dicho movimiento, pero si se detecta cualquier injerencia extranjera, en automático pierde su reconocimiento. Por otro lado, deben tener normas y costumbres de guerra respetando los derechos humanos. Entonces aquí este tipo de grupos deben demostrar que tienen una estructura bien establecida, que tienen un sistema de impartir justicia internamente, ya sea basado por leyes, pero también por costumbres. Hay algunos, por ejemplo, lo que sucedió aquí en México, en el estado de Chiapas, pues bueno, ellos tienen sus usos y costumbres como etnias originales y por eso ellos a partir de ellas establecen sus propias leyes o sus propias normas y están aceptados, pero siempre y cuando respeten los derechos humanos. El grupo beligerante puede instruir bloqueos, tomar presas, incluso cobrar impuestos, pero deben comportarse de acuerdo al derecho internacional público. Entonces, sí, su actuar bélico, como puede verse, está justificado o, bueno, permitido, ¿sí? Vamos a decirlo así. Está permitido a grado de que incluso puede pedir una clase de impuesto para poder continuar con su movimiento, pero siempre debe de obedecer las normas impuestas internacionalmente. Entonces, por eso, este es un grupo interesante que ver con respecto a la responsabilidad internacional, porque, bueno, existen, por ejemplo, otros estados como el beligerante, que son especiales. Por ejemplo, la Santa Sede es otro grupo que tiene derechos y deberes según la responsabilidad internacional, pero bueno, creo que estos grupos beligerantes es una muestra muy particular del concepto que estamos viendo con respecto a la responsabilidad internacional. Muy bien, ahora el tema que vamos a ver es la protección diplomática. La protección diplomática es la acción que un Estado lleva a cabo frente a otro Estado u organización internacional reclamando la debida aplicación del derecho internacional cuando la relación con en relación con un hecho ilícito del que ha sido víctima sus nacionales e imputable a las autoridades del Estado o la organización frente a la cual se reclama. ¿Sí? Entonces aquí, protección diplomática se sucede cuando entre estados existe una situación que se considera ilícita, se hace un reclamo para que, bueno, que pues aquel estado, aquella organización que haya cometido el ilícito,
pues responda ante esto, ¿sí? Es una situación que de repente parece no tan común, pero sí sucede más de lo que ustedes creen, para asegurar el respeto de sus propios derechos. Entonces cada país lo hace, cada estado lo hace con tal de que sea respetado lo que ellos creen debe ser respetado. ¿Cuándo ocurre? Bueno, cuando existe el sufrimiento de un daño por un particular, cuando existe el daño, se produce por una violación al derecho internacional público, el daño sea imputable al estado donde se encuentre el particular y algo importante de la anterior diapositiva es que el estado debe proteger a sus nacionales, pero también se va a entender que el Estado también puede proteger a aquellas personas que adquirieron la nacionalidad de ese país. Por ejemplo, si de repente alguien se casa con alguien de ustedes se casa con una italiano, ¿no? Y entonces ustedes viajan a cierto país, vamos a decir a Costa Rica, y en ese momento, pues bueno, sucede algo que los afecta y ustedes piden protección diplomática. Entonces, el italiano o la italiana con la que ustedes se casaron, al haberse casado, ustedes saben que adquieren la nacionalidad mexicana. Entonces, tanto los protegen a ustedes como mexicanos, como a su pareja italiana, ¿sí? Entonces, ese es un concepto importante que debe quedar claro. Los conceptos diplomáticos que vamos a utilizar aquí van a ser los siguientes. Diplomático y consular. Entonces, existen dos modalidades de protección diplomática, que es, bueno, la propia, la diplomática, pero también el cónsul, como ya lo vimos, es una parte importante de estas relaciones diplomáticas. Entonces, ambos se subdividen en protecciones y en asistencias, pero existen diferencias entre cada uno de estos conceptos. Por ejemplo, lo primero que vamos a ver va a ser diplomático. Entonces, la protección diplomática y la asistencia diplomática. La protección diplomática se refiere a reclamo formal ante órganos internacionales, es decir, aquel acto sucedido provoca que existe un reclamo formal. ¿Ante quién? Pues ante la Corte Internacional de Justicia, donde el Estado acusa, vamos a decirlo así, a otro Estado. ¿Sí? Entonces, ese es el reclamo formal y este es una forma de protección diplomática porque nuestro nacional o nuestro naturalizado tienen alguna situación que están sufriendo y por eso se reclama. O la asistencia diplomática. La diferencia es que en una asistencia solamente es una gestión entre autoridades, es decir, se puede hacer, ¿se acuerdan de las misiones especiales? Bueno, se puede hacer una misión diplomática. No existe el reclamo, de hecho, la asistencia diplomática sucede antes de ir a reclamar. Entonces, aquí solamente una persona encargada de la situación se envía al país concerniente y bueno, y él trata de arreglar el asunto, que es como una gestión. O sea, yo me presento con alguna autoridad de aquel país y entonces trato de solucionar la situación. Y sucede cuando están en peligro los nacionales. Por ejemplo, una catástrofe natural. Entonces, si ustedes están viajando a algún país y en ese momento sucede un tsunami, bueno, pues entonces pueden ustedes solicitar asistencia diplomática y les será enviado una persona encargada de esa misión y bueno, pues ustedes podrán ser, bueno, se les apoyará en lo que necesiten de acuerdo a sus necesidades, ¿sí? Entonces solamente son gestiones entre autoridades
y esto se le llama asistencia diplomática. Pero si ya hay una cuestión de que me encarcelaron, me golpearon, me acusaron injustamente, bueno, entonces ya hay una protección diplomática y ya es en México con el país con que les haya hecho algún daño. Y en cuanto al cónsul, la parte consular, bueno, recuerden que esta es, ya lo vimos, o es una personalidad administrativa internacional, no es diplomática, no es de representación. Y entre sus funciones administrativas, pues bueno, vamos a conocer un poquito más de esta. Entonces, igual, protección consular, asistencia consular. La diferencia es, una protección consular es un reclamo realizado por un órgano periférico, es decir, una oficina consular, a los órganos internos del Estado causante. Por ejemplo, el órgano que emana el ilícito. Entonces, por ejemplo, si estás tú en otro país y resulta que en un banco no te quieren regresar tu dinero, imagínense así, ustedes abren una cuenta en un banco extranjero y por alguna causa, motivo o razón quieren retirar su dinero de ahí y no los dejan, bueno, ustedes pueden ir con el cónsul a decirles la situación y entonces el cónsul va a la oficina, el representante de la oficina consular, pues iría al órgano que corresponde de acuerdo a las leyes de servicio bancario que pudiera existir en ese país. Y en cambio, la asistencia consular es la ayuda material de un órgano periférico, es decir, la oficina consular, a nacionales en el exterior en situación de necesidad. Entonces, ya les había comentado, por ejemplo, si te roban el pasaporte, te roban la mochila con la que andas viajando, ahí traes tu pasaporte y tu licencia y unos libros y tu dinero y demás y demás. Bueno, pues tú puedes asistir a una oficina consular y te van a dar asistencia. Otro caso que puede ser también de asistencia, bueno, es un caso de repatriación, representación o defensa, o incluso una cuestión de suspensión de condena, ¿sí? Entonces, estos son ya casos más extremos, pero que finalmente el cónsul tiene la facultad de asistir al nacional. Muy bien. Y el último tema, pues bueno, tiene que ver con las modalidades de la reparación del daño, que es este mismo tema. Muy bien. Entonces, con respecto a las modalidades de reparación, tenemos la siguiente. El artículo 31 de la Corte Permanente de Justicia Internacional nos dice que el Estado responsable está obligado a reparar íntegramente el perjuicio causado por el hecho internacionalmente ilícito. El perjuicio comprende todo daño, tanto material como moral, causado por hecho intencionalmente ilícito del Estado. Un daño material puede entenderse como la comisión, se refiere al daño a los bienes u otros intereses del Estado o sus nacionales que pueden ser cuantificados en términos financieros. Pero el daño moral correspondería a hechos como el dolor y el sufrimiento individuales, la pérdida de personas queridas o la ofensa personal asociada con la intromisión en el hogar o en la vida privada de una persona. Entonces, sí, ya habíamos comentado esto. Aquí es cuando el derecho internacional público se da cuenta que no solamente los estados pueden ser quienes presenten algún caso ante ellos, sino que también existen particulares que pudieran sufrir de alguna cuestión que debe ser atendida precisamente por esta corte. Entonces, pensemos en un daño material, supongamos que algo muy absurdo, como que un satélite chino te caiga en tu casa y pues tu casa se derrumbe debido a eso. Pues bueno, aquí tienes donde puede la corte intervenir para que China te pague de alguna manera en términos financieros tu casa, o si una persona sufre de una cuestión de tortura, por ejemplo, pues bueno, aparte de que hay un daño, hay un dolor, hay un sufrimiento, imagínense psicológico incluso, que pues debe ser reparado.
Entonces, en el artículo 34 de la Comisión de Derechos Internacionales, la CDI, nos dice que existen varias modalidades para hacer esta reparación. La primera sería la restitución de la situación a la anterior, o sea, como estaba antes. O puede ser por medio de indemnización de daños y perjuicios, o el pago de intereses, o algo que se le llama satisfacción, ahorita lo vamos a ver, o la combinación de las anteriores. La primera, restitución o restablecimiento de la situación anterior. Consiste en el deber de volver las cosas al estado en el que estaba antes de que se cometiera el acto internacionalmente ilícito o el establecimiento o restablecimiento de la situación que habría existido de no haberse cometido el hecho ilícito. Podría ser, por ejemplo, una devolución material de un territorio o de una persona o de algún bien y la revocación de algún acto jurídico o la combinación de ambos, ¿sí? Entonces puede ser que le devuelvan su territorio y además le revoquen algún acto jurídico en el que esté por ahí procesándole a la persona. Entonces esta situación, bueno, cuando se puede, porque aquí debemos entender que los daños pueden ser morales o físicos. Si es un físico, pues probablemente si te quitaron algo, pues nada más lo pedirías de regreso y listo, ya restituyes tu situación anterior. Pero si fue, por ejemplo, lo que decía, una casa destruida, pues bueno, entonces tendrías que hacer algo para reparar esta situación y bueno, tendrías que restablecerlo como estaba antes. El siguiente es la de indemnización de daños y perjuicios. Esto cuando no sea posible una vuelta a la situación anterior, o sea, es decir, no me puedes volver a construir una casa así como la que tenía, o no puedes volver a poner la situación como estaba. Entonces, en ese caso, pues cuando sucede esta situación, pues bueno, es mejor irse a la modalidad de indemnización. Tiene por función remediar las pérdidas efectivas sufridas por el hecho ilícito, es decir, el daño susceptible de evaluación financiera o económica. Por ello, generalmente consistirá en una suma de dinero cuando a veces se da en otros valores, aunque a veces se da en otros valores. ¿Sí? Entonces, no me lo puedes regresar como estaba, no es como me regresas un territorio y ya estamos bien, pero una forma de que se pueda hacer esta modalidad de reparación, pues puede ser por medio de dinero u otra cosa que tú considere, que la corte considere prudente. Por otro lado están los intereses. Vamos a ver esto. El Estado culpable ha de reparar la totalidad del perjuicio por él causado y el daño causado entre el beneficio que se dejará de percibir y el Estado perjudicado ha sufrido por el hecho de que la indemnización no fuera la entregada a raíz del acto. El cómputo de intereses comienza a partir del día en que se ocasionó el daño o desde el momento de dictarse sentencia. ¿Se acuerdan que les comentaba? Aunque este es un acto privado, pero bueno, supongamos que ahí el banco no te quiere regresar el dinero y entonces, pues bueno, vas a la corte y falla a tu favor y entonces no solo te van a tener que regresar tu dinero, sino los intereses que no, que este dinero hubiese podido generar a tu favor mientras se resolvía el caso. Y la última es, bueno, perdón, sí, creo que sí, satisfacción. Satisfacer el sufrimiento jurídico herido del Estado afectado. En la práctica internacional se han dado diversos tipos: castigos o destitución del órgano o agente estatal, disculpas más o menos solemnes, tributo rendido a la bandera u otro emblema del Estado ofendido, pago de una cantidad por concepto de reparación de garantías o de garantías para el futuro, entre otras. Y también tenemos el reconocimiento de la infracción, o sea, el hecho de que sí reconoce que hizo esto mal,
una expresión de pesar, una disculpa formal o cualquier otra modalidad adecuada dependiendo de la circunstancia. Entonces, bueno, estos son las formas como puede la Corte Internacional puede fallar a favor de uno u otro estado con respecto al daño que pudiese sufrir el mismo estado o una organización o un nacional. Recuerden que aquí ya vimos este tema de que tenemos que ser pues representados para que esto pueda suceder en el caso de una organización o de un particular. Y entonces, bueno, estas son las modalidades y bueno, con esto terminamos el parcial y los temas que teníamos que ver. Gracias. Ok, este video se los voy a poner aparte para que lo vean. Muchísimas gracias, Caro y Borja. Bueno, en el asilo, como en